¿Qué opina de la decisión de Pedro Sánchez? ¿Es lawfare lo hecho con su mujer? No es ni lawfare. Mira, a ver, vamos a empezar por allí. Yo sabía que me iban a preguntar de esto y vamos a hablar de esto. Primero que nada, a Sánchez lo odian porque es el presidente. Y porque se las ha hecho 2 veces, Pero no es con Sánchez el problema. Vamos a aclarar primero eso. Si el presidente fuera yo, irían contra mí, contra mis hijos, contra mi esposa, contra mis compañeros, contra todo lo que está a mi alrededor, contra mis asesores, etc. 2. Esto no es concretamente por este problema. Esto fundamentalmente es una forma de tapar por parte del PP y de la derechuza generalizada lo que le está pasando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso tiene un problema. Tiene un novio que es un delincuente, que ha reconocido que es un delincuente, no es un presunto delincuente como se tiene que decir cuando no lo han decidido un juez, porque él ya lo dijo, sí, yo cometí un delito. Bueno, si cometiste un delito, eres un delincuente. Tiene un novio delincuente que se enriqueció con las mascarillas durante la pandemia y que ha hecho cosas como comprarse pisos, 2 millones de euros en pisos, de que nadie sabe de dónde salió el dinero, más un Maserati, pues andan paseando en un Maserati. O sea, este lujo de los ricos que le enseñan su dinero en las narices a los pobres para burlarse de ellos, muy, muy al estilo de lo que dibujaba Aquino, ¿no? Entonces el escándalo del novio de Isabel Díaz Ayuso se une a otros escándalos que ella tiene. Tuvo que ver en la muerte, en el asesinato de más de 7,000 ancianos madrileños que estaban en las residencias y que no quiso hospitalizar. El 30% de los que fueron a hospitales privados sobrevivieron, es decir, sí se podían curar, no se iban a morir de todos modos, como dijo ella. Bien, contado todo eso, entre lo de la muerte de los 7,000 ancianos, el hecho de que no está queriendo dar la información a los juzgados sobre el tema de los protocolos para la muerte, que llevaron a la muerte a estas personas además en condiciones horribles. Si vas a un hospital y te mueres entre cuidados con enfermeras y médicos y eso, pues hombre, es una muerte un poco menos desagradable y puede verte a tu familia y demás. En las residencias murieron solos en sus habitaciones, desesperados y asfixiados, porque la COVID te mata de asfixia. Es una muerte muy, muy poco recomendable, ¿no? Entonces, bueno, espero que se haya entendido básicamente cuál es el problema de Isabel Díaz Ayuso, y entonces el PP, para protegerla, se va contra Sánchez. Y como se fue contra un asesor al que acusaron de tener también un negocio de mascarillas, que bueno, a ver, pillos hay en todos lados, el asesor y el político al que asesoraba fueron cesados y echados del partido, que es lo que suele hacer el PSOE. Entonces han decidido acusar a la esposa del presidente con base en una serie de recortes de periódico, uno de los cuales se refiere a una Begoña Gómez, que no es Begoña Gómez, la esposa del presidente, sino es una empresaria, creo que coruñesa. Begoña Gómez es un nombre bastante común, en el norte de España, donde hay begoñas hasta para aventar para arriba, pues yo encontré muchísimas Begoñas Gómez solamente en Facebook. Pero los recortes de periódico que usó un grupo que se llama Sindicato Manos Limpias, que es un grupo de ultraderecha, tan de ultraderecha que ha denunciado al PP y a la Casa Real. Acuérdense ustedes que el fascismo es antimonárquico y es anticonservador. El fascismo es fascismo. Y estos son tan de derecha que han atacado a la Casa Real y han atacado al PP. Y en este caso, pues, obviamente su objetivo es el PSOE. Entonces presentaron una denuncia absolutamente delirante contra Begoña Gómez y fue recibida a trámite porque lo tienes que hacer, porque no lo puedes rechazar. Si está presentado cualquier cosa en forma y tiempo ante el registro de los juzgados, se acepta a trámite. De allí a que el juez diga que bueno, tiene un mérito y vamos a tratar de investigarlo, o que lo diga la fiscalía, pasa un tiempo. Pero antes de que pasara este tiempo, el escándalo ya era gigantesco, y curiosamente los medios internacionales ya estaban diciendo que el presidente... el escándalo nace fundamentalmente que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, escribe una carta a la ciudadanía diciendo que bueno, los ataques que está sufriendo él y su esposa, evidentemente son ataques contra el socialismo, contra el Partido Socialista, contra las ideas progresistas, contra la política progresista,
no están defendiendo a España, pero España está muy bien, tiene más empleos que nunca, tiene el IBEX, la bolsa de valores, tiene los mejores números de su historia, hay más empleo que nunca, la economía está creciendo más que la media europea, lo fundamental del país va bien, pero lo está haciendo un gobierno de izquierda y eso la derecha no lo puede permitir, porque si un gobierno de izquierda lo hace bien, la gente va y vuelve a votar por él. Y entonces ellos, ¿cuándo pueden entrar a gobernar? Entonces, pues el presidente de gobierno me sacó una carta diciendo que estos ataques son brutales y que evidentemente tienen un efecto personal en ellos. Y por lo tanto dijo que se va a tomar 5 días para tomar una decisión si esto vale la pena seguir o no, o hacer qué. No dijo dimitir o no. Y lo que se encuentra uno en los medios de comunicación, y sobre todo en los medios extranjeros, es el presidente de gobierno dice que tal vez renuncie por la investigación que hace un juez de la corrupción de su esposa. Entonces, no. Ni la carta dice eso, ni hay un juez investigando esto. Lo hay después, pero la Fiscalía Española ya ha dicho que no debe de admitirse a trámite esa denuncia, porque no tiene ni pies ni cabeza, porque está fundamentada en recortes de periódicos que suelen mentir acerca del gobierno de España de izquierdas, y basado en una persona que ni siquiera es la esposa del presidente de gobierno, y la propia organización esta de ultraderecha que se llama Manos Limpias admite que la denuncia contra Begoña Gómez se basa solo en recortes de prensa que podrían ser falsos. Será ahora el juez quien deberá comprobar si dichas informaciones son ciertas o no, dice el pseudosindicato. Esto no tiene ningún sentido. Pero la BBC y el Financial Times, por ejemplo, sacaron el asunto de que el presidente va a renunciar por la investigación de un juez sobre la corrupción de su esposa. Yo hice un tuit que duró exactamente 2 palabras. Preguntaba yo a la BBC en inglés, en 3 palabras era "What are your sources?", 4 palabras, sí, son 4 palabras. "What are your sources?", ¿cuáles son tus fuentes? Y el facherío español que habla inglés y el facherío británico se me echaron encima. Es la BBC. La BBC está muy mal de un tiempo acá, desgraciadamente, porque es una de las instituciones más respetables en la historia de la comunicación y de la televisión, por supuesto. Pero pues, podemos ver que la BBC Mundo no ha estado informando sobre los ancianos asesinados por Ayuso, no ha estado informando sobre los millones del novio de Ayuso, y está informando sobre una denuncia que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, gracias, como dije, bueno, pero calcule usted que hay unos 60 fachas que dedicaron cada uno 10 minutos a escribirme un tuit insultándome o diciéndome que el PSOE es lo peor del asunto, o que esto era absolutamente legítimo, que no es legítimo. Los informes, las portadas del New York Times, no del New York Times, de la BBC y del Financial Times eran incorrectas, y así lo hice notar. Y eso sí, mira, 60 fachas dedicando 10 minutos cada uno, son 600 minutos, son como 10 horas facha dedicados a responderme 4 palabritas mías, ¿no? ¿Es lofer? Sí, sí es lofer. Claro que es lofer. Lo que pasa es que para que haya lofer tiene que coincidir varias cosas. Primero que nada, tiene que coincidir alguien que presente una denuncia tan absolutamente ridícula como esta. Luego, necesitas que llegue a un juez que sea afín a la causa. Y aquí es donde entra cómo saben por qué llegó a ese juez, porque me estaba explicando una persona que sabe del tema que uno presenta una demanda y la entrega en el registro del juzgado, y va al juez al que le toca de turno. Entonces, para que sepas que ver con un juez cuya hija es concejal del Partido Popular, por ponerte un ejemplo, y que él ha sido parte de partidos de derecha, pues o tienes que tener a alguien en la Secretaría del Juzgado, o alguien que tome tu denuncia y se la lleve a ese juez. Porque si no, se la puede pasar a un juez democrático muy fácilmente, el juez la ve y dice, esto es una burla, y no la admite a trámite. La Fiscalía del Estado ha pedido que se archive la causa, que se sobresea la denuncia, porque no tiene ni pies ni cabeza. No tiene sentido alguno, pero tiene el sentido, primero, de atacar al PSOE, de tratar de derrocar un gobierno legítimamente constituido,
que esto lo hicieron con Felipe González y con Felipe González lo hicieron las fuerzas de la derecha, los medios, estuvo Anzón, estuvo Pedro J. Ramírez, toda la gente de los medios de la ultraderecha, de La Razón, del ABC, del Mundo, del Inmundo, que ahora ya Pedro J. se fue y hizo su propio periódico, conspiraron y lo han confesado abiertamente para acabar con Felipe González, pero no lo soportaban. Luego la derecha movió a la izquierda maravillosamente para que se acabara con Zapatero, y se está tratando de hacer exactamente lo mismo con Sánchez, pero no porque sean González, Zapatero o Sánchez, podrían ser Pepe, Pipi y Pupi. Lo que les rejode es que es el PSOE, lo que les rejode es que es la izquierda, lo que les rejode es que son ideas que funcionan para mejorar la vida de las mayorías. Y eso los aleja a ellos del poder y de la posibilidad de acabar con las instituciones que más detestan que ha generado esta izquierda, como la sanidad pública, la educación pública, las pensiones públicas, etcétera, etcétera. Esa es la historia fundamentalmente, ¿no? Yo creo que la jugada de Pedro Sánchez, como es habitual en él, que es un tipo que sabe demasiado y es demasiado listo para esta gente, es la adecuada. Primero que nada, en el Partido Socialista tenemos que cerrar filas alrededor de él. Yo tengo diferencias gravísimas con el presidente de gobierno, por supuesto, al interior del partido, pero ellos no quieren, su problema no es el presidente de gobierno y ponemos otro socialista, no. Su problema es echar al socialismo y a sus ideas de un gobierno que obtuvo legítimamente de acuerdo a la Constitución de este país. Entonces todos, hasta los antisanchistas más feroces, y yo no soy uno de ellos, a cerrar filas alrededor de Pedro Sánchez. Segundo, él es un amo de la estrategia y lo demostró cuando nos ganó las primarias en el PSOE. Y con todo el dolor de mi corazón, nos ganó porque el tío es hábil y listo. Y les va a dar un susto. No sé exactamente qué planee, pero no es lo que usted se espera. Esa es la conclusión que yo saco, pues, de lo que pasó de lo que ha pasado con la carta de Pedro Sánchez y con la reacción del facherío patrio, que lo que quiere es echarlo y poner a uno de los suyos, así sea el amigo de un narcotraficante como es el actual presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.